Muy bien, buenos días. Buenos días. Entonces, bueno, ya les mandé acá unos PDFs de temas que habíamos visto anteriormente. Entonces, signos de puntuación, vimos no hace mucho, ¿no? También la comunicación, también lo vimos también casi al principio, ¿no? Y ahorita, pues el último PDF, pues es lo que estamos viendo ahorita, o lo que vimos hace poco, clases de palabras. Entonces aquí podemos abrir el PDF. Y entonces, pues dice lo que les había comentado, ¿no? Que estaba abriendo. Y entonces, estos son de prepa en línea C. Entonces, hasta abajito nos muestra, por ejemplo, dice sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, artículo, preposición, conjunción, pronombre, interjección. Entonces, los sustantivos, lo dijimos, ¿no? Persona, animal o cosa. Y pues es solamente una palabra. No, o sea, si decimos el amor, el libro, no, él no sería. Solo sería la palabra que indique persona, animal o cosa. Entonces, si decimos el libro, pues solo sería libro. Él ya no. Ahora, si decimos sujeto, ahí sí podría ser tanto él, tanto libro como él. Siempre y cuando realice una acción. Tiene que realizar una acción para que sea sujeto. Bueno, verbo, que es la acción, que tampoco es lo mismo que predicado, porque predicado pues es todo, ¿no? Es la parte que indica lo que hace el sujeto más un complemento. En cambio, el verbo solamente es una palabra que indica una acción. Entonces, si decimos, eh, por ejemplo, acá dice, el estudiante es responsable, los niños jugaron toda la tarde, bueno, los niños sería el sujeto, ¿no? Jugaron toda la tarde sería el predicado, todo eso. Jugaron toda la tarde. En cambio, el verbo solo sería jugar. Mientras que el predicado es todo. Jugaron toda la tarde, todo eso es el predicado. Pero el verbo solamente va a ser jugar. Y como les había comentado, mayormente el verbo se encuentra en el predicado, pero también, como les mencioné ayer, también lo podríamos encontrar en el sujeto. Aunque no es común, o sea, lo más común es simplemente encontrarlo únicamente en el predicado. Pero también podría encontrarse en, en el sujeto. Cuando tenemos, como dijimos ayer, ¿no? Cuando formamos sujetos, perdón, cuando formamos, no, sujetos tampoco, adjetivos, eso. Cuando formamos adjetivos calificativos con un verbo. Entonces, o sea, decimos algo que describa al sustantivo que está dentro del sujeto. Y entonces, todo eso que decimos, entonces, podría incluir un verbo, ¿no? Pero toda esa frasecita
describe al sujeto, ¿no? Como dijimos ayer. El repartidor que es muy ágil, o que es mi amigo, o que no sé qué, o sea, digo por cierto, que ya lo confirmamos aquí, que es una conjunción. De hecho, aquí está, conjunción, nos dice y o que, pero, ni, con, que, mientras. Entonces, ¿qué sería una conjunción? Entonces, si tenemos esa conjunción que y algo más, entonces todo eso sería el adverbio compuesto. Como dijimos, perdón, no adverbio, adjetivo, ¿no? Como dijimos, puede haber adjetivos y adverbios que solamente es una palabra, ¿no? Limpio, sucio, blanco, negro, eh, bueno, arrugado, liso, bueno, todo eso podrían ser eh, adjetivos, una sola palabra, pero también podría ser varias palabras, que digamos, eh, como dijimos la vez pasada, ¿no? De Uber, o de Michoacán, de Mérida, de no sé qué, o sea, entonces, esos serían también adjetivos, pero estarían compuestos de más de una palabra. Y por eso se les llama adjetivos compuestos, porque tienen más de una palabra. Igual cuando digo la conjunción que y le agrego un verbo y digo un verbo, también eso sería un adjetivo compuesto. Que, a ver, ¿qué voy a hacer? Como dijimos, ah, la muchacha que me atendió la tienda me puso una mala cara. A ver, ¿cuál es? A ver, vamos a decirlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ahora sí, acá. La muchacha que me atendió en la tienda me puso una mala cara. A ver, ¿cuál sería el sujeto y predicado? Primero vamos a definir primero el sujeto y el predicado. Primero, el sujeto. ¿Cuál sería el predicado acá? Vamos a poner unas opciones. A, B, C. Les copiamos esto. Ahí está. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Dice, ¿cuál es el predicado en esta oración? En esta oración que dice la muchacha que me atendió en la tienda me puso una mala cara. ¿Cuál sería el predicado? Dice la A, dice la B, dice, bueno, ahora vamos a ver. Acuérdense que el predicado es, siempre tiene un verbo, ¿no? Pero en este caso, tiene un verbo que nos indica lo que hace el sujeto, ¿no? Entonces, a ver, dice, la muchacha que me atendió en la tienda, dice, me puso una mala cara. A ver,
Aquí, pues, podría confundir, ¿no? Porque atendió es un verbo. ¿Atendió es un verbo? Sí, ¿no? Sí es. Viene de atender. Acuérdense que los verbos son los que terminan con ar, ed o ir en su forma, como se le dice, cuando están infinitivo, en su forma infinitiva, así se le conoce. O, bueno, en este caso, atendió, pues sería una forma conjugada del verbo en infinitivo atender, ¿no? O sea, es un verbo, es un verbo. Eh, puso, pues también, ¿no? Puso sería una forma conjugada en pasado, ¿no? En tiempo pasado, de el verbo en infinitivo poner, ¿no? Entonces tenemos dos verbos, atender y poner. Entonces, quiere decir entonces que atender es el predicado. O sea, mejor dicho, es parte del predicado. Vamos a ver, vamos a analizar a ver si atender, si ese verbo atendió que viene de atender, eh, es parte del sujeto o parte del predicado. A ver, dice, la muchacha que me atendió en la tienda me puso una mala cara. A ver, ¿cuál es la acción aquí realmente que estamos queriendo decir de esta muchacha? ¿Qué acción está realizando en el momento que se... Bueno, ¿qué acción se quiere mencionar en la parte del predicado? ¿Que atendió en la tienda o que puso una mala cara? O los dos. O más bien, atendió sería parte de una descripción. ¿Cómo vemos? Eso de atendió, ¿sería parte de una descripción de la muchacha? ¿O sería parte de una acción que realizó la muchacha? Dice la muchacha que me atendió en la tienda. Pues en cierta forma sí es parte de una acción, ¿no? Porque todos los verbos son acciones. Pero, ¿no es cierto que también podríamos decir que sería una descripción? Está sirviendo, o sea, es parte, ¿no? De una descripción de la muchacha. O sea, nos está diciendo quién es esa muchacha, o sea, quién en particular es la muchacha de la que estoy hablando, ¿no? Porque yo puedo decir una muchacha, pues X, ¿no? Pero estoy hablando exclusivamente de esta muchacha que me atendió en tal lugar, ¿no? Entonces, entonces al decir esa parte que dice me atendió en la tienda, más, o sea, sí en parte es una acción, sí, porque todos los verbos son acciones, pero más que acción, o más que indicar una acción, está indicando una descripción, ¿sí? Está indicando una descripción de esa muchacha, nos está diciendo que es, ¿quién es? Nos está dando una descripción de ella, ¿sí? Así como si yo dijera, la muchacha tendera, ahí podría decirlo, tendera, me puso una mala cara, ¿no? Entonces, en ese caso, tendera, pues, también, ¿no? Sería como es lo mismo que decir, me atendió en la tienda, ¿sabes? La tendera, ¿no? Entonces, igual sería como una descripción. Nos está diciendo específicamente quién es esa muchacha. ¿Quién es esa muchacha? Pues la tendera, o sea, la que atiende en tal tienda. Entonces, aquí tendera vendría siendo una descripción de la muchacha. Y aquí, cuando dice me atendió en la tienda, pues sería lo mismo, prácticamente. Solo una forma larga de decir tendera, pero viene siendo lo mismo. Entonces, podemos decir entonces que tanto tendera como me atendió en la tienda sería una descripción. Por lo tanto, ambos son, ¿qué son entonces? Están describiendo a esa muchacha. Están diciendo quién es específicamente. Entonces,
sería pues un adjetivo, ¿no? Sería un adjetivo. Así como tendera sería acá un adjetivo, porque nos está diciendo quién específicamente es esta muchacha, ¿no? Una nos está dando una descripción de ella. Entonces, por esa razón podemos decir que aquí tendera sería un adjetivo. Tendera. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, si yo no dijera muchacha, solo dijera tendera, en este caso tendera se volvería sustantivo. Por decir, solo digo, ya no, omito la palabra muchacha, ¿no? Y solo digo tendera. Me puse a ver. Omito la palabra muchacha y solo digo tendera. En este caso, pues como ya no digo muchacha, pues tendera se convierte en el sustantivo. Pero en el otro, como sí dije muchacha, entonces tendera, pues no tiene caso que yo ponga dos sustantivos, ¿no? Juntitos. Entonces, por eso, y en este caso tendera está describiendo a muchacha, al sustantivo muchacha. Entonces, mientras que en la oración de abajo, tendera, es directamente la persona que realiza la acción, en la de arriba no, es una descripción de la muchacha, un detalle, una especificación, una descripción de quién es esa muchacha. ¿Quién es esa muchacha? Usted, la tendera. Entonces, por lo tanto, podemos decir que en la oración de arriba, tendera sería una adjetivo, pero en la de abajo sería un sustantivo. Entonces aquí, tendera sería un sustantivo. Ahora, en esta que puse aquí, larga, podemos hacer lo mismo. Entonces, aquí que dice que me atendió en la tienda sería una descripción de la muchacha, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo eso sería el adjetivo, que equivaldría a tendera. Entonces, aquí sería que me atendió en la tienda. Todo eso va a ser el adjetivo. Todo eso. Y esto, pues, equivale prácticamente a tendera, ¿no? De hecho, podemos ponerle acá. Un signo igual, tendera. Y también aquí podemos hacer lo mismo. Podemos omitir muchacha y simplemente decir la que me atendió en la tienda. Y va a pasar lo mismo que en el otro. Al omitir muchacha y decir solamente la que me atendió en la tienda, la que me atendió en la tienda ya se va a convertir en un sustantivo. O sea que también hay sustantivos compuestos. Entonces vamos a poner lo mismo, pero vamos a quitar esa muchacha. Entonces, ahora la que me atendió en la tienda ya no va a ser adjetivo, sino va a ser un sustantivo. ¿Y por qué digo sustantivo? Porque todo esto sería lo mismo que decir la tendera. Igual si yo digo, la señora que vende en la esquina es una persona honesta.
Honrada. No es tan honrada. No sé si honrada. Honrada. Entonces, en este caso, es lo mismo. Te digo, la señora, pues señora sería un sustantivo, ¿no? Es una persona. Y que vende en la esquina, ¿qué sería? Eso que dice que vende en la esquina, ¿qué sería? ¿Será sujeto? ¿Será sustantivo? ¿Será predicado? ¿Qué será? ¿Adverbio? Pues viene siendo lo mismo que en el otro, ¿no? Está haciendo una descripción de la señora, ¿no? Que vende las cosas. O sea, no está diciendo quién es la señora específicamente. Entonces, que vende en la esquina describe a la señora, ¿no? Al sustantivo señora. Nos dice quién es específicamente. Pues nos dice. Exacto. Entonces, por eso decimos que eso son descripciones. Porque nos dice, nos ahonda, ¿no? Nos aporta un detalle de quién es esa persona. ¿Quién es la señora? Pues la que vende en la esquina. Entonces, por lo tanto, eso que vende en la esquina sería a ver, por lo tanto, la frase que vende en la esquina es un ¿qué? Vamos a poner acá. O es, verbo, adverbio, sustantivo, adjetivo, predicado. Y F sujeto. Ahí está. Entonces dice esta pregunta. Por lo tanto, tras lo que ya dijimos anteriormente, ¿qué vendría siendo esa frase que vende en la esquina? ¿Vendría siendo un verbo, un adverbio, un sustantivo, un adjetivo, un predicado o un sujeto? ¿Cuál de esos sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? ¿Qué vendría siendo esa frase? Que vende en la esquina, ¿qué sería? Ya arribita les escribí que esa frase nos está describiendo a la señora. Lean este de acá. Aquí fíjense que dice ahí. Dice que vende en la esquina, describe al sustantivo señor. Entonces, ¿qué es? Si describe a la señora, entonces, ¿qué es?
Dice sustantivo. A ver, describe al sustantivo señor. O sea, sustantivo ya tenemos. Es señora, ¿no? Ahí claramente nos dice. Dice que es la E, predicado. A ver, pero dice, lean esa parte. ¿Sí lo ya? Dice. Ahí está la respuesta. Dice que ven en la esquina, describe al sustantivo señor. Señor. Es más, vamos a ponerlo así como negritas para resaltar. Describe al sustantivo. ¿Cómo se le llama la palabra que describe al sustantivo? A la palabra que describe un sustantivo, ¿cómo se le llama? ¿Será el predicado? ¿Será el sujeto? ¿Será el sustantivo? ¿El sustantivo puede describir al mismo sustantivo? ¿O cómo se le llama la palabra que describe al sustantivo? ¿El predicado describe al sustantivo? ¿O qué es lo que describe el sustantivo? Chécanlo ahí en sus apuntes. ¿Cómo se le llama la palabra que describe el sustantivo? Acuérdense que hay dos que se parecen. Tenemos uno que describe el sustantivo, nos dice cómo es el sustantivo o quién es el sustantivo, o sea, nos dice algo del sustantivo. Y otro que se parece, pero que en este caso describe al verbo. ¿Cómo se le llama el que describe el sustantivo? ¿Y cómo se le llama el que describe al verbo? Ándale, adjetivo, ¿no? Entonces ahí claramente en letras negritas ya les puse que dice describe al sustantivo. Entonces, ¿qué sería todo eso? ¿Qué sería entonces todo eso? Que ven en la esquina, dice ahí claramente nos dice, de esta frase, dice, está describiendo al sustantivo señor. Entonces, si nos describe el sustantivo, ¿eso qué es? Si esa frase está sirviendo para describir al sustantivo, será sustantivo. ¿El sustantivo puede describir al sustantivo? ¿El predicado describe el sustantivo? ¿El adverbio describe el sustantivo? ¿O qué es lo que describe el sustantivo? Pues ya lo dijeron, ¿no? Ya lo dijeron. Es eso lo que describe el sustantivo, lo que acaban de decir. Entonces, eso no es lo mismo entonces. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Vamos a poner la pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Si ahí claramente nos dice que esta frase describe al sustantivo, porque nos está diciendo quién es específicamente la señora. ¿Quién es la señora? La que vende la tienda. O sea, en otras palabras, nos las está describiendo, ¿no? Nos está describiendo a esa señora. Porque puede ser X señora, ¿no? Pero ahí específicamente nos está aclarando que no es cualquier señora, sino es específicamente aquella que está sentada allá vendiendo. Entonces, ¿qué está haciendo esta frasecita entonces? Nos está diciendo una acción que realiza la señora. Bueno, en parte sí, pero no ese es el objetivo principal, sino más bien el objetivo principal es describir a la señora. Entonces, ¿será sustantivo? No, ¿no? Porque ya tenemos un sustantivo ahí, ya tenemos el sustantivo señora. Por lo tanto, sustantivo no sería. ¿Adverbio? No, porque el adverbio no describe al sustantivo. El adverbio describe al verbo. ¿Verbo? Pues tampoco, ¿no? El adverbio es una palabra, ¿no? Que indica una acción. Comer o bailar, ¿no? Entonces, sí hay un verbo ahí, pero tenemos otras palabras, no solo verbo. Entonces, no. Entonces, verbo en sí no sería.
Predicado no, porque el predicado, pues, como dijimos, pues, eh, el predicado se enfoca en la acción que realiza la persona. Y aunque sí aquí nos está diciendo una acción, en cierta forma, ¿no? Nos está diciendo que vende, pero no en eso se está enfocando. Se está enfocando en describir a esa persona. Y sujeto, pues tampoco, ¿no? Porque, pues, eh, realmente sujeto sería todo, ¿no? Es decir, la señora que ve, todo eso sería el sujeto. Entonces, o sea, es parte del sujeto, pero no es todo. Entonces, por lo tanto, lo adecuado sería decir que es adjetivo, ¿no? Entonces sería un adjetivo porque nos está diciendo cómo es la señora o quién es la señora. O sea, no está diciendo algo de la señora, va. Entonces, cada vez que algo, una palabra, una frase nos diga algo del sustantivo, se va a tratar de un adjetivo. Ya sea que nos conteste cómo es o quién es, entonces se va a tratar de un adjetivo. En este caso nos está contestando la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es la señora? Pues la que vende en la esquina. Y esa es una descripción, ¿sí? Sí, es una descripción. Decir quién es la señora, sí es una descripción. Decir cómo es la señora es una descripción, también. Entonces, cualquier cosa palabra o frase que nos diga algo del sustantivo, entonces eso es el adjetivo calificativo, ¿no? Específicamente. Entonces, por lo tanto, que vende en la esquina sería un adjetivo calificativo compuesto, ¿no? Porque como dijimos, está el adjetivo calificativo que es una sola palabra, que se le conoce como simple, y está el adjetivo calificativo que es más de una palabra, que está compuesto de más de una palabra, y entonces se le llama adjetivo calificativo compuesto. Entonces aquí tendríamos un adjetivo calificativo compuesto porque tiene más de una palabra, ¿no? Entonces todo eso sería adjetivo calificativo, que vende la esquina. Y la persona, animal o cosa, en este caso pues sería señora, ¿no? O sea, el sustantivo. Y la pues sería el artículo. Entonces la es un artículo, señora es este sustantivo, y todo eso que dice ahí, que vende en la esquina, sería el adjetivo calificativo compuesto. Entonces, y el sujeto pues sería todo eso, ¿no? La señora que vende en la esquina. Todo eso sería el sujeto. Y ahora dice, ¿qué decía? Dice, la señora que vende en la esquina es una persona honrada. Entonces aquí ya vendría siendo esa, es una persona honrada. Esa parte sería el predicado. De hecho, se le conoce como predicado nominal. A los predicados que llevan el verbo es o ajá, algo de ser, alguna forma del verbo ser o estar, sobre todo de ser, sobre todo del verbo ser, se les conoce como predicados nominales. Entonces, en este caso es una persona honrada, sería un predicado nominal, porque empieza con es. Entonces, por lo tanto, la señora que vende en la esquina sería el sujeto y es una persona honrada sería el predicado nominal. ¿Sí? Entonces, porque esa parte de es una persona honrada es lo que nos está diciendo. Esa parte se enfoca en la acción. Y que vende en la esquina se enfoca en una descripción. En otras palabras, cuando vean un qué, lo más, no, ya no, o sea, cuando vean ¿cómo se dice? Una conjunción qué, entonces, ya no lo tomen como predicado, aunque vean un verbo, pero ya no lo tomen como predicado, sino tómenlo como adjetivo. Si se encuentra al ladito del sustantivo, ¿no? Ahora, si se encuentra al lado del verbo, tómenlo como adverbio.
Aunque no creo que haya adverbio. Bueno, a ver. No, no creo que haya adverbio que lleve verbo, pero bueno. Entonces, pero sí, tómenlo como adjetivo. Entonces, aunque vean un verbo, ¿no? En este caso, vende es un verbo, sí. Y mayormente los verbos se encuentran en el predicado. Pero cuando haya un que, ya no es predicado, sino se convierte en adjetivo. Y el verbo, mejor dicho, el predicado es el que está después de toda esa frase que empieza con que. O sea, algo relacionado con eso. Y ustedes también lo pueden relacionar así. Por ejemplo, eso que dice que vende en la esquina, yo lo podría poner como vendedora. La señora vendedora. Y ya entonces, vendedora, pues ya sería un adjetivo calificativo simple. Entonces, que vende en la esquina, yo lo podía, o que vende nada más, ¿no? Lo podía reemplazar por una sola palabra que diga vendedor. Entonces, con una frase que empieza con que y le sigue un verbo, se puede reemplazar por por algo que describa en una sola palabra a un sustantivo. Eso se convierte en un adjetivo, ya no es un predicado, sino se convierte en un adjetivo. Porque yo podría, en lugar de decir que vende, yo podría decir vendedora. Entonces, vendedora vendría siendo una descripción en una sola palabra de señora. Por lo tanto, vendedora sería adjetivo calificativo simple y que vende o simplemente que vende en la esquina sería el adjetivo calificativo compuesto. Y en los dos serían lo mismo, ¿no? Decir vendedora o decir que vende en la esquina, pues vendría siendo lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces, por esa razón, el que equivale a eso. Ahora, como dijimos, ahora, vendedora podría ser también, como dijimos, un sustantivo, ¿no? Pero, como dijimos, para que sea un sustantivo yo tendría que eliminar, en este caso, señora. Si yo digo nada más la vendedora, ya no digo señora, elimino la palabra señora y solamente digo vendedora, entonces en ese caso ya vendedor ya no sería un adjetivo, sino sería un sustantivo. Entonces, y también otro detalle, si ven que hay un sustantivo y hay una palabra así como esta, vendedora, entonces en este caso lo van a tomar como adjetivo, o sea, vendedor lo van a tomar como adjetivo. Pero si no hay nada, no hay señora, niño, ni hay nada, simplemente directamente dice esa palabra, en este caso vendedora, o el otro que habíamos dicho, el otro, tendera, ¿no? Vendedora, tendera, lo que sea. Entonces, entonces en este caso, esto se va a convertir en un sustantivo. Sí, se convertiría en un sustantivo. Entonces, si yo digo, le agrego algo aquí, como señora, vendedora vendría a ser un adjetivo. Si yo le quito señora, vendedora sería un sustantivo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con esto. Si yo digo la señora que vende en la esquina sería un adjetivo. Pero si yo quito señora y solo digo la que vende en la esquina, eso que vende en la esquina va a ser un sustantivo.
Entonces, bueno, sí. Entonces, bien. Entonces, ¿sí se entendió? Bien. Entonces, ahí. Bueno, entonces, ahora, cuando tiene eso de que vende, como esto que vende en la esquina, cosas así, eh, la oración se la considera también compuesta. O sea, el sujeto, perdón, el sujeto, el sustantivo, ¿no? El sustantivo o adjetivo son compuestos, pero la oración también en sí también se le considera compuesta. Porque si nos damos cuenta en esta frasecita, esto vendría siendo como una oración. O sea, viene siendo como una pequeña oración. Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos una oración compuesta es la que tiene más de un predicado, ¿no? Más de un sujeto y más de un predicado. Aunque el sujeto se puede omitir, ¿no? A veces, en ocasiones se puede omitir el sujeto, pero el predicado no. Entonces, el predicado siempre va a ser dos. El sujeto puede ser dos o puede ser uno, o podría ser que no tenga ninguno. Pero el predicado sí, siempre va a ser dos, para que sea compuesto. Si nos damos cuenta, perdón, pues esta frasecita vendría siendo en sí un predicado también, ¿no? Vendría siendo como un predicado en cierta forma, ¿no? Entonces, este, por esa razón, podemos decir que esta oración, bueno, en sí no lo vamos a tomar como un adjetivo, no como un predicado, pero también podríamos decir que en cierta forma también sería un predicado. Bueno, si le quitamos ese qué, o lo que dice de qué, después de qué, mejor dicho, pues vendría siendo como un predicado, ¿no? Si decimos vende en la esquina, pues vendría siendo un predicado. Entonces esta oración también tiene más de un predicado. Por lo tanto, también sería compuesta. De hecho, hay dos tipos de oraciones compuestas. Están las coordinadas y las subordinadas. Esta sería un ejemplo de subordinadas. Cuando decimos algo de qué, como esta, ¿no? Que dice, este, esa que escribí acá, ¿no? Ah, a ver, vamos a esa que puse al principio. Esta sería una oración compuesta subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque se dice subordinada porque lo que dice, esa que tomamos que podríamos tomar como predicado, ¿no? Aunque realmente aquí es un adjetivo, ¿no? Como dijimos. Pero si eliminamos ese qué, o mejor, o solo consideramos lo que está después de qué, pues podríamos decir que sería como un predicado, ¿no? Ahora, esa parte está en completa dependencia del sujeto. Está en completa, perdón, dependencia del sujeto. O sea que
solamente si yo digo que me atendió en la tienda, me puso una mala cara, no se va a entender la oración. Necesito decir la muchacha. Solamente con decir lo que es la parte subordinada que es me atendió en la tienda, me puso mala cara, como que no se entiende mucho la oración. Además, esta parte depende directamente del sujeto, porque vendría siendo, como dijimos hace rato, como una descripción de él, ¿no? Entonces, por esa razón decimos que es subordinada, porque depende. ¿Subordinada qué significa subordinado? Subordinado significa, en otras palabras, dependiente de algo. Eso significa subordinado. Entonces, aquí este predicado, ¿no? Eso que podríamos tomar como predicado, está dependiendo del sujeto. Y por eso lo estamos considerando como un adjetivo. Entonces, o sea, en otras palabras, eso que dice, me atendió en la tienda, me atendió en la tienda, pues serían como un predicado. Por eso decimos que es una oración compuesta. Pero, a su vez, depende de la muchacha. Y al agregarle ese qué, pues está dependiendo de la muchacha. Y ya vendría fungiendo como un adjetivo. Entonces, por lo tanto, depende de ese sujeto. Está en completa relación con ese sujeto y con la demás parte de la oración. O sea, en sí esa partecita que tomamos como una oración extra, por decirlo así, no está independiente del resto de la oración, sino depende de. O sea, no es una oración aparte, va. En cambio, ahorita vamos a poner una coordinada. Y vamos a ver que la coordinada, ahí sí hay una independencia. O sea que las dos oraciones que se forman, o el otro predicado que se forma, no está como que en independencia de la otra parte. Viene siendo como una oración separada y no una parte de esa oración. Por ejemplo, yo diga, la muchacha me puso una mala cara e hizo que me enojara. Entonces vemos aquí, dice, la muchacha me puso una mala cara e hizo que me enojara. Nos damos cuenta aquí, como dijimos, ¿no? Que atendió en la tienda vendría siendo un predicado extra, ¿no? Y por eso decimos que esta oración es compuesta, porque acuérdense, las oraciones compuestas son las que tienen más de un predicado. Y esta oración de arriba tiene más de un predicado, sí, porque un predicado sería el que dice, me puso una mala cara. Ese vendría siendo un predicado. Y el otro, me atendió en la tienda, pues también de cierta forma sería un predicado, ¿no? Otro predicado. Entonces podemos decir que esa oración tiene dos predicados, aunque en sí, en esta oración no se está considerando como predicado, se está considerando como adjetivo, como dijimos, ¿no? Porque describiendo, está sirviendo para describir a la muchacha. Entonces, sí vendría siendo, sí y no. ¿Es un predicado? Sí, porque tiene verbo, ¿no? Y se me atendió en la tienda. Está diciendo una acción, ¿no? Ahora, eh, ahora, ¿es independiente de la oración? No. De hecho, vemos que, como está después de qué, pues está relacionado directamente con la muchacha. De hecho, está describiendo a la muchacha, ¿no? Y por esa razón podemos decir que en sí, más que predicado,
sería un adjetivo, ¿no? Ahora en este otro, vemos que ahí dice, la muchacha me puso una mala cara. Tiene dos adjetivos, perdón, tiene dos predicados esta oración. Acuérdense, la oración compuesta, pues acá. Para que una oración sea compuesta, tiene que tener dos predicados. Dos predicados. Si tiene solamente un predicado, ya no sería compuesta. No es simple, ¿no? Entonces tiene que tener dos predicados para que sea oración compuesta. La de arriba, pues ya vimos que sí, en cierta forma, sí es compuesta, ¿no? Aunque esa parte la estamos tomando como adjetivo, pero también podríamos decir que es un predicado, ¿no? O incluso podemos decir que podría ser como una oración extra, ¿no? Una oración aparte. Pero, como está precisada de que depende de la muchacha y está fungiendo como un adjetivo. Y por eso decimos que es compuesta, pero subordinada. Ahora la otra, la de abajo, pues igual, también tiene dos predicados. La muchacha dice, me puso una mala cara, sería un predicado. Hizo que me enojara, sería otro predicado. Entonces tiene dos predicados. Ahora, a esta le vamos a decir, bueno, lo puse acá. Le vamos a decir compuesta, pero coordinada. Compuesta, coordinada. Coordinada. Esta, aquí, a diferencia de la de arriba, vemos que aquí el segundo predicado que dice hizo que me enojara, pues no depende de el primero. Podríamos decir que es una oración aparte. Es simplemente una oración aparte, pero no está fungiendo como un adjetivo, como un sustantivo, como algo, ¿no? Entonces, no, sino simplemente es algo aparte. Vendría siendo como una oración aparte, ¿no? Eh, que a su vez forma parte de esta oración, ¿no? O sea, vendría siendo como dos oraciones en una sola, ¿no? Entonces, de hecho, si yo digo solamente hizo que me enojara, se entiende. Y esto pues no está necesariamente describiendo a la muchacha y nada de lo que se dijo al principio. No está describiendo a la muchacha, tampoco está describiendo al verbo y tampoco está, o sea, no. Por lo tanto, simplemente es algo que se mencionó aparte, ¿no? Entonces, es un predicado aparte. Y aquí sí podemos decir, mientras que aquí dijimos que esto que dice que me atendió, ¿qué? En la tienda. Dijimos que es un predicado, ¿no? En cierta forma, pero más que predicado es un adjetivo, ¿no? Predicado. Pero, como describe a la señora, es un adjetivo. Entonces, predicado porque tiene verbo, ¿no? Y porque podría ser formar en cierta forma una oración, ¿no? Pero está dependiendo de la señora, la está describiendo. Entonces, por esa razón decimos que es subordinada. Subordinada porque depende de la oración. En cambio, la otra no. En la otra sí podemos decir que completamente eso que dice hizo que me enojara. Es solamente un predicado. No es eh, adjetivo ni nada. No. Simplemente es un predicado y ya. ¿No? En cambio aquí dice hizo que me enojara. No es adjetivo, no es nada. O sea, simplemente es
predicado, ¿no? Simplemente es predicado. Simplemente es un predicado. O incluso podemos decir que una oración aparte, ¿no? Pero no es nada de la otra oración. No es adjetivo, no es adverbio, no es nada. Es simplemente un predicado extra que se mencionó, ¿no? Que en cierta forma también sería una oración aparte. Pero de la otra oración no es nada. En cambio, esta de aquí sí está dentro de la otra oración. Y sí es parte de esa otra oración. ¿No? ¿Sí se entendió? Entonces, en otras palabras, cuando el predicado sea parte de una oración, a la oración le vamos a decir compuesta coordinada. Perdón, subordinada. Como esto, ¿no? Dice, me atendió la tienda. Sí, en cierta forma sería como una oración aparte, pero no tan, no, pero no podemos decir que es tan aparte, porque forma parte de la oración, porque está describiendo a la muchacha. Entonces no está en completa independencia. No está en completa independencia de la oración, al contrario, está dependiendo de esa oración, del sujeto de la oración, porque estás sirviendo para describir a esa muchacha. Entonces no está completamente afuera de esa oración o aparte de la oración. No, de hecho está dentro de esa misma oración. En cambio del otro no. Es una oración completamente aparte. Eso que dice hizo me enojara, algo completamente aparte. No es adjetivo, no, o sea, adjetivo, nada. Simplemente es un predicado y listo, ¿no? Mientras que en el otro podemos decir que esa parte es un predicado, pero al mismo tiempo es un adjetivo, ¿no? Aquí no podemos decir que eso que dice hizo que me enojara es un predicado y al mismo tiempo un adjetivo, ¿no? O un adverbio, no, nada de eso. Simplemente es un predicado y ya. Pero en el otro no. En el otro ese predicado funge al mismo tiempo como un adjetivo. Entonces tiene dos funciones en sí, ¿no? Podemos decir, ¿no? Podemos decir que tiene dos funciones. El predicado, en cierta forma, aunque muy relativamente, porque obviamente no realmente no es un predicado. Entonces, más que predicado, como dijimos, es un adjetivo. Entonces, por esa razón es de que se le dice subordinado. Pero el otro, que está completamente aparte, le vamos a decir coordinado. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de oraciones compuestas. Las coordinadas y las subordinadas. Las coordinadas, donde el predicado extra que se menciona, no depende para nada de la oración. O está aparte completamente, o sea, no es parte de la otra oración, para nada. Simplemente es un predicado extra, ¿no? Pero no es parte de la otra oración. Y la subordinada, donde ese predicado sí es parte de la otra oración, fungiendo como algún adjetivo, como algún adverbio, ¿no? O incluso como un sustantivo. Entonces, ¿ya? ¿Sí entendió la diferencia?
¿Sí se entendió o no? Acuérdense, no, o sea, no se queden callados. No se queden calladas ni callados. Si no entendieron, pues que lo digan. A ver, bueno, entonces, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Qué vimos en resumen? Entonces, vimos oraciones, bueno, vimos que la oración está compuesta, bueno, mejor dicho, que puede haber dos tipos de oraciones, ¿no? Simples y compuestas. Eh, la oración simple solamente tiene un sujeto y un predicado, o solamente predicado, porque dijimos que el predicado se podría omitir, ¿no? Entonces, eh, y la compuesta pues va a tener dos predicados o dos sujetos, ¿no? Si es que tiene sujetos, dos sujetos o nada más un sujeto. Pero sí, siempre dos predicados, eso sí. El sujeto podría omitirse, pero el predicado no, eso sí no. Entonces siempre va a tener dos predicados la compuesta y la simple pues nada más uno, ¿no? Y como dijimos, pues hay dos tipos de oraciones compuestas, ¿no? La coordinada y la subordinada. En la coordinada, el predicado extra no depende, o sea, no es parte de la otra oración. No es adjetivo, no es adverbio, no es nada. Es simplemente un predicado extra. En cambio, la subordinada, el predicado que se menciona extra va a ser parte de la otra oración, ya sea como un sustantivo, como un adjetivo o como un adverbio. Entonces, la diferencia. En la coordinada, eh, ¿cómo se llama? Predicado extra, no va a ser parte para nada de la oración. No va a fungir como sustantivo, ni como adjetivo, ni como adverbio. Nada. Simplemente va a ser algo aparte. O sea, un predicado de más que se mencionó, ¿no? Pero no es parte de la otra oración. En cambio, en la subordinada sí. Ya vimos que ese predicado que se mencionó es un predicado, pero al mismo tiempo un adjetivo, ¿no? Mientras que el otro que mencionamos no. Simplemente era un predicado y ya, ¿no? No era adjetivo, no era adverbio, no era nada. Más que predicado. Muy bien. Entonces, muy bien. Y como dijimos, pues hay adverbios y adjetivos simples y compuestos, ¿no? Los simples solamente es una palabra y los compuestos van a tener más de una palabra. Mencionamos artículos, ¿no? De hecho, están ahí en el PDF, ¿no? En el PDF están las preposiciones, las conjunciones, este, verbos, ¿no? Pronombres, pronombres, adjetivos, adverbios, artículos, sustantivos. Bueno, entonces hay varios. Y como les decía, pues aprender
a distinguir los nombres de las palabras. Nos puede ayudar a saber cuándo escribirlas y tener una sintaxis correcta. Si yo sé que tal palabra tiene tal función, entonces ya sé dónde colocarla. Como los artículos, ¿no? Que dijimos. Sabemos que los artículos sirven para definir género y número. Entonces, y también hay varios, ¿no? No hay una más, hay varios. Entonces, si aprendemos eso, a distinguir cuándo usar el artículo correcto, ¿no? Género y número, pues vamos a tener la correcta sintaxis. Eh, el adjetivo, ¿no? También. Entonces, hay que relacionar todo correctamente. Eh, y también, y en caso de predicado, por ejemplo, el verbo que forme parte del predicado, como dijimos, tiene que estar relacionado correctamente con el sujeto y con el adverbio, ¿no? Lo que mencionamos, creo que ayer lo dijimos, ¿no? Porque si decimos ayer y luego decimos regalará, regalará ayer, no queda, ¿no? Porque ayer es algo del pasado y regalará, pues es una conjugación que se hace en futuro. Entonces no está encajando la forma verbal con el adverbio. O si decimos, eh, no sé, mm, los participantes y luego decimos, eh, volamos o caminamos o regalamos, tampoco, ¿no? Porque no encaja el sustantivo o el sujeto con la forma verbal. Sí, sigo los repartidores, digo, viajamos, los repartidores viajamos, como que no, ¿no? Sería viaja, ¿no? O viaja, o viajarán, según el adverbio, ¿no? En este caso digo ayer, pues será los repartidores, ¿no? Eh, viajarán, no, viajaron ayer, viajaron. Entonces, están quejando el sujeto con el verbo con el sujeto y con el adverbio. Muy bien. Y ¿en qué más? Y los significados también, ¿no? El significado también es importante, en conocer el significado, por ejemplo, de algún sustantivo o de algún verbo, sobre todo cuando son, ¿cómo se llama? Homófonos. O sea, haya dos o tres que suenen igual, pero la escritura sea diferente. Entonces, pues, hay que cerciorarnos que, que escribamos la forma correcta, ¿no? O sea, que de esas tres que se parecen, ¿no? Nosotros, que en nuestro texto pongamos la que realmente encaje ahí,
nuestro texto, ¿no? En la oración que vamos a escribir. Porque si yo pongo, por ejemplo, coser por lo menos hay dos tipos, ¿no? O sea, hay dos que suenan igual. Y uno que se refiere a cocinar algo, y otro que se refiere a confeccionar, ¿no? O costurar. Entonces, y la escritura pues también es diferente, ¿no? Una se escribe con C, otra se escribe con S. Entonces sí, tengo que aprender a relacionar correctamente ajá, poner la forma correcta a mi texto, según a lo que me refiero. Si me refiero a algo de costurar, pues debo de cerciorarme que sea el correcto. O sea, no porque no porque no porque la S y la C suenen igual o parecido, quiere decir que, puedo poner cualquiera de los dos. Si pongo con C, dice coser. Si pongo con S, pues también dice coser. Entonces cualquiera que ponga va a decir coser. No, porque sí, sí, cierto, va a decir coser, pero no va a tener el sentido correcto, ¿no? Porque si pones, por ejemplo, coser con S, el significado es de costurar. Entonces, pero si tú estás hablando de carne o comida, pues en ese caso, pues no queda, ¿no? ¿Cómo? No puedes costurar la comida, ¿no? Entonces, sí, cierto, suena coser, sí. Lo que escribí, si pongo coser con S, dice coser, sí. Si lo leo, dice coser. Y lo pongo con C, también dice coser, los dos dicen coser. Pero uno de ellos le daría el significado correcto, no los dos. Entonces, si yo pongo coser con S y hablo de comida, pues no. Entonces, más bien sería coser con C, ¿no? Entonces, todo eso tengo que aprender a relacionar para que mi texto no tenga errores de sintaxis. Entonces, ahí les dejo esos PDFs para que chequen, ¿no? Y también está algo de lo demás que vimos, ¿no? Muy bien. Son 2 bueno. Entonces, bueno, íbamos a ver otro tema, pero creo que ya no va a dar tiempo. Entonces vamos a hacer unas preguntas, creo. Espera, voy a checar. Bueno, creo que sí, vamos a ver esta parte. Esta parte eh, tiene que ver con la lectura. Dice estrategias de la lectura y eso también tiene que ver con la comprensión lectora. Porque no es lo mismo leer que descifrar letras. Leer y descifrar letras no son lo mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer, no a descifrar letras. O sea, yo puedo tener acá un texto, ¿no? Y decir,
A ver, vamos a decir. Voy a poner acá en texto. Por decir este de aquí. Y decir lo siguiente, ¿no? Ah, de acuerdo con de acuerdo con la Real Academia Española, los signos de puntuación son utilizados para marcar las pausas y la entonación. O sea, eso no es leer, ¿no? Eso es descifrar letras, pero no es leer. Y sobre todo si después que la persona, no, y aunque la persona haya leído correctamente o pronunciado las palabras correctamente, pero tampoco eso es leer. Si mal pronuncias las palabras, obviamente no es leer. Y aunque sí las pronuncias bien, tampoco necesariamente es leer. Leer es eh, comprender. O sea, saber lo que estás, como se dice, descifrando, ¿no? O sea, sí lograste descifrar las palabras, o sea, lograste saber que aquí dice acuerdo, que acá dice academia, que acá dice signos, que acá dice, o sea, sí, lograste identificar todas las palabras. Pero si no entendiste nada, ¿leíste? No, no leíste. Descifraste palabras, pero no leíste. Para que digas que leíste, tuviste que haber entendido todo eso que estuviste diciendo. Ahora, si le preguntas a la persona y dice, pues a ver, explícame lo que dijiste. No sé, no entendí nada. Entonces, ¿leyó esa persona o descifró palabras? ¿Qué fue lo que hizo? Pues simplemente descifrar palabras, pero prácticamente no leyó nada, porque no entendió. O sea, no le captó el sentido, no le captó el mensaje. Entonces, leer es, sí, en parte descifrar las palabras, sí, saber cómo pronunciarlas correctamente, ¿no? En parte es eso, pero también captar el mensaje del texto. Entonces, también tenemos que captar el mensaje. Entonces, si no logramos captar el mensaje, pues en sí se puede decir que no estamos leyendo, solo estamos descifrando las palabras. Entonces, ¿y eso cómo se logra? Pues haciendo preguntas. Si le preguntas a la persona que te descifró un texto, a ver, dime, explícame en tus propias palabras qué fue lo que entendiste. Y no te logra explicar nada, te dice, o incluso hasta confiesa, ¿sabes? Ay, pues la verdad no entendí nada de lo que dije. Entonces, no leyó esa persona, solo descifró. Entonces, hay que no solamente descifrar las palabras, sino también entender lo que estamos diciendo o captar el mensaje, ¿no? Entonces, por esa razón es de que hay que tener estrategias. Hay que tener estrategias para poder llegar a la comprensión. Y entonces, a eso se reconoce como la comprensión lectora. Y eso, pues ya es la parte final, el éxito, se puede decir, de la lectura. O sea, lo que podemos decir que sí leíste. Entonces, si te hacen un cuestionario y logras contestar todas las preguntas y explicar con tus propias palabras todo lo que estuviste diciendo, ¿no? Todas las palabras que descifraste. Entonces dice, pues sí, hubo un éxito, ¿no? O sea, entonces aquí se llegó a la parte final o el objetivo de la lectura, que es la comprensión del mensaje, ¿no? Bueno, entonces, por eso es importante.
tener estas estrategias. Entonces aquí nos menciona, por ejemplo, y obviamente también eso depende también de la parte emisora, no solamente de la parte receptora. Si la parte emisora escribe sin signos de puntuación o los coloca incorrectamente, eh, escribe sin signos de puntuación, sin tildes, o sí, o aunque los coloque, pero los pone de forma incorrecta, o no logra, o tiene errores de ortografía o de sintaxis. Entonces aquí, pues ya el problema ya no va a ser solo, ya más que nada va a ser de la parte emisora. Entonces, aunque la persona receptora sea una excelente lectora, ¿no? Y sí tenga una habilidad o sea, sea muy hábil para entender un texto, para lograr descifrar, ¿no?, las palabras de un texto y entender el mensaje. Pero con este texto que está en esa situación, y si tú le logras si tú haces una pregunta a esa persona, a ver, explícame lo que leíste, y no entendió nada, pero aquí ya no es el problema de esta persona receptora, sino es el problema de la emisora. Porque esa persona emisora, pues, escribió, ¿no?, un desastre, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a entender su texto? Va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, ya el problema ya no es de la parte receptora, sino es la parte emisora, ¿no? Entonces, por eso nosotros también tenemos que, si somos emisores, tenemos también que cuidar que nuestros textos se, pues, cumplan con las reglas que mencionamos anteriormente, ¿no? Que tengan una buena ortografía, una buena sintaxis, que se usen correctamente los signos de puntuación, para que si la parte receptora, pues, no tenga problemas. Entonces, ahora, si nosotros hacemos eso, escribimos, cuidamos bien la ortografía, la sintaxis, los signos de puntuación, etcétera, las tildes, y aún así la persona no entiende nada de lo que escribimos, pues ahí, entonces, el problema ya no es de nosotros, sino de esa, ¿no? Del receptor. Ahí el problema sería del receptor, porque nosotros sí escribimos correctamente. Entonces, dice, eh, estrategias de lectura. Introducción. Para que una lectura se comprenda, debe generarse un proceso de comunicación en el cual intervienen el lector, el escritor y el texto. El escritor es el emisor, el lector el receptor activo que comprende lo que lee y el texto el mensaje. En dicho proceso intervienen tres condiciones. 1. Claridad y coherencia del texto. El texto debe tener una estructura que permita ser comprendido. Su léxico, sintaxis y cohesión interna son adecuados. Conocimiento previo del lector. El lector debe poseer los conocimientos que le permiten comprender e interpretar el texto. Estrategias de lectura. El lector debe utilizar estrategias que permitan la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como detectar y enmendar los posibles errores o fallos de comprensión.
Entonces, aquí nos dice aparte de lo que mencionamos, ¿no? Que la ortografía, eh, la acentuación, la puntuación, también, como dijimos, la sintaxis, ¿no? A lo que acabamos de ver, la sintaxis es importante, pero también nos menciona otro, como que dice la coherencia. ¿Qué es eso de la coherencia? Bueno, básicamente la coherencia es de que lo que escribamos pues tenga sentido, ¿no? O sea, tenga, como dice, hilo. O sea, hilo es figurativo, ¿no? O sea, no es literal. O sea, que tenga hilo, o sea, que se coordine, o sea, que todo esté relacionado, ¿no? No que empiece hablando de una cosa y luego acabo hablando de otra. O sea, por decir, empiezo hablando no sé, de la contaminación ambiental y, o sea, en una línea, ¿no? Hablo de la contaminación ambiental y al final acabé hablando no sé, de la Primera Guerra Mundial. O sea, no tiene coherencia, ¿no? Entonces, entonces la coherencia quiere decir que haya un hilo en lo que es en el texto. O sea, si voy a hablar de la contaminación ambiental, pues de eso debo hablar en todo el texto, ¿no? O sea, que se vea que de eso estoy hablando. Porque a veces pasa mucho, ¿no? De que te asignan un tema, incluso a veces a mí me ha pasado igual, de que a veces este, te asignan un tema y a veces o sea, es que como hay muchas cosas de qué mencionar de ese tema y a veces te haces bolas y, y acabas mencionando un montón de cosas que no, o sea, sí, en cierta forma están relacionadas con este tema, pero no son como que digamos tan relevantes. Entonces, hay que ver que si hablamos de alguna cosita como secundaria, ¿no? Del tema, en cierta forma sí podría estar relacionada con el tema, pero es algo secundario, pero no enfocarnos en esas cosas secundarias, porque si no ya va a perder relevancia el tema. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si se me ocurre algo ahora. Por ejemplo, yo diga ya sé. Por ejemplo, estoy hablando este, no decir la contaminación ambiental, ¿no? Sí, está bien. Y empiezo diciendo, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. Pero algunas personas no entienden o no saben qué es un invernadero o por qué se le llama así, ¿no? O sea, entonces yo para aclarar un poquito mejor explico qué es un invernadero, ¿no? O sea, pero resulta que me detallo tanto esa parte del invernadero que cuando sí en parte está relacionado, ¿no? Porque pues, sí, o sea, si yo explico en mi texto qué es un invernadero, pues el lector va a entender mejor, ¿no? Este tema de estos gases de efecto invernadero y por ende, pues de la contaminación ambiental. Pero, pero dar tantos detalles de qué es un invernadero, pues no, ¿no? O sea, ya, si me enfoco tanto en explicar qué es un invernadero, pues ya me estoy saliendo del tema. Entonces, lo correcto sería que si quiero explicar esta parte del invernadero, para que el lector, pues, entienda mejor el texto, este, no dar tantos detalles, ¿no? Una breve explicación de qué es un invernadero y listo, ¿no? Para que así ya no me salga del tema. Entonces, por si estoy diciendo, la contaminación es un grave problema, ambiental es un grave problema, ¿no? En México, en el mundo, no sé qué, ¿no? Y pues tenemos eh, parte de lo que genera la contaminación ambiental,
son los gases de efecto invernadero. Y bueno, ya una notita, ¿no? Aparte. Un invernadero, pues es pues, un lugar, y, pues es un lugar donde se cultivan plantas, ¿no? Entonces, ¿qué sirve para cultivar plantas, no? Este, y el ambiente exterior del invernadero, pues, no, interior, perdón, del invernadero, difiere del ambiente exterior. Ya, ya con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, ya con eso el lector va a tener una idea de qué es un invernadero y por qué a estos gases por qué se les llama gases de efecto invernadero. Porque estos gases que se les llama así de efecto invernadero, porque lo que hacen es de que provocan que la temperatura del interior de la Tierra sea diferente que la del exterior, así como un invernadero, ¿no? Como mencionamos. Ya expliqué, ¿no? El invernadero dije, pues es un lugar donde se cultivan plantas donde el ambiente exterior es diferente al ambiente interior. Entonces ya con eso, pues ¿qué quiere decir entonces? Que los gases de efecto invernadero provocan que el ambiente o la temperatura del interior de la Tierra sea diferente al del exterior. Ya, entonces ya no tengo que explicar que el invernadero, que no sé qué, se inventó en tal año y que no, o sea, eso ya no, eso ya. Entonces ya eso ya no. Entonces, ya vieron cómo mi texto podría carecer de coherencia. O sea, está bien, explicar esa parte breve, ¿no? Dar una breve explicación de qué es un verdadero, sí, está bien, para que, para que las personas que no sepan qué es un invernadero o por qué se le llama a estos gases de efecto invernadero, pues se entienda mejor, ¿no? Entonces está bien de ser una pequeña explicación, pequeña, ¿no? Pequeña, ¿eh? Ojo, pequeña explicación del invernadero, pero muy pequeña, muy breve, ¿no? Pero si yo me pongo a decir demasiadas cosas del invernadero, o sea, el invernadero que ese no sé qué, y lo que el invernadero se inventó en no sé qué año por tal persona, o sea, no, eso ya me estoy saliendo del tema, ya me estoy saliendo del tema, porque pues mi tema es sobre la contaminación ambiental, no sobre el invernadero. Entonces, dar tantos detalles de qué es un invernadero, o cuándo se inventó, no sé qué, pues eso ya se está saliendo del tema. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, si vamos a hablar de algo secundario sobre cierto tema, o algo que podría, ¿no? O explicarlo mejor, o que se pueda entender mejor, pero es algo secundario, entonces no ahondar tanto, ¿no? Decir una pequeña cosita, algo muy breve de esa cosa y listo. Seguir con lo que estamos. En este caso solo digo una breve descripción, que es el verdadero y listo. Ya sigo con mi tema, ¿no? De la contaminación ambiental. Entonces, pero si yo me enfoco demasiado y digo tantos detalles, bueno, en este caso del invernadero, bueno, sí es parte del tema, ¿no? Sí, sí, más o menos está relacionado con el tema, pero no es realmente no tiene tanta relevancia, porque simplemente es algo o sea, simplemente porque que se parece, ¿no? Por eso se llama así, pero en sí, pues no tiene no tiene tanta relevancia. Entonces, por eso enfocarme tanto en qué es un invernadero, cuánto se inventó, no sé qué, pues no. Entonces ya sé. Entonces, por eso hay que ver eso, que no nos salgamos del tema, ¿no? O sea, sí podemos hablar de ciertas cosas secundarias, ¿no? Pero no con tanto detalle.
Entonces, para que así no, ¿cómo se dice? No pierda el hilo nuestro tema, ¿no? Entonces, ya pues ya no carezca de coherencia. Dice el léxico. ¿Qué es eso del léxico? Pues el léxico son las palabras que conforman el texto. O sea que tengo que, eh, pues básicamente tengo que ordenarlas correctamente. O sea, tengo que tener, este, tengo que ponerlas en el orden correcto. Y pues eso ya, estaría relacionado con la otra parte de la sintaxis, ¿no? O sea, en otras palabras, escribir correcto. O sea, que, como decía aquí, decía, dice, el texto debe tener una estructura que permita ser comprendido. Su léxico, o sea, las palabras que tenga, sintaxis, la sintaxis ya dijimos es la relación correcta, ¿no? O el contexto correcto de las palabras. O sea, las palabras deben estar bien escritas, o sea, estar en el contexto correcto. Cohesión también nos dice, está, también nos habla de la cohesión. Nos estaba hablando de la coherencia y también nos habla de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? ¿Será lo mismo la cohesión que la coherencia? Bueno, se parecen, pero no son iguales. La coherencia dijimos que es, ¿no? Que tenga el hilo correcto. O sea, si estamos hablando de cierto tema, que todo lo que digamos en el texto, pues se concentre en este tema. No que no pierda el hilo. Eso es la coherencia. Ahora, la cohesión, pues básicamente es de que eh, la cohesión es cuando ponemos, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama esto. Las, lo que indica, las palabras que indican un orden correctamente. Por ejemplo, eh, palabras como primeramente, eh, seguidamente, recientemente, últimamente, o por último, o finalmente. Entonces, esas palabras tenemos que ver que las pongamos correctamente. Entonces, poner esas palabras o esos adverbios correctamente, porque son adverbios, correctamente, eso es lo que significa que un texto tenga cohesión. Eso significa que un texto tenga cohesión. Entonces, eh, por ejemplo, si yo pongo en mi texto, finalmente, finalmente no sé qué, y resulta que en otro párrafo sigo escribiendo. Entonces, aquí pues no hay tanta cohesión, ¿no? Porque finalmente se entiende que ya vas a terminar, ¿no? Ya vas a terminar tu texto. Entonces, si yo digo finalmente, resulta que después de ese finalmente escribo unos párrafos más, entonces no quedó ese final. O sea, como que ese finalmente no es correcto, porque pues, este, dijiste finalmente y seguiste escribiendo, entonces, por fin, ¿no? Entonces, finalmente debe ser cuando ya de plano ya no vas a decir nada más. O sea, en el último párrafo. Entonces, en el último párrafo es donde se pone finalmente, pero si pones finalmente y sigues poniendo más párrafos, entonces ahí pues ya no hay cohesión. O por ejemplo, si,
digo, eh, primero, no sé, si empiezo mi texto, este, con, diciendo, por ejemplo, luego, y después en otro párrafo pongo primero, pues tampoco hay cohesión, ¿no? Porque, o sea, al principio pongo luego y luego es primero, no de yo ser al revés, decir primero, decir la palabra primero, o sea, que poner primero eso, ¿no? Primero y después, ya después luego, ¿no? Primero, luego, ¿no? Pero si voy primero, pero si digo luego, después primero, no. Entonces, entonces eso es la cohesión, que esos adverbios que indiquen orden eh, estén colocados correctamente. Esos de primeramente, o sea, primero, primeramente, ¿no? O inicialmente. O sea, algo que indica algo que sucedió primero, ¿no? Luego, después, a continuación, por último, finalmente. Todo eso. Tenemos que ver que encaje, que estén ordenados, puestos correctamente. Como les decía, no puedo poner ahí, no puedo empezar mi texto con luego, ¿no? Luego, ¿qué? Si no he dicho nada más. Para decir luego, pues tuviste que haber dicho algo antes, ¿no? Entonces, lo lógico sería decir el adverbio primeramente, ¿no? Estoy empezando mi texto. En el primer párrafo, decir el adverbio primeramente, no luego. Entonces, eso básicamente es la cohesión. Usar estos adverbios correctamente, ¿ya? Entonces, la coherencia, que haya un hilo. O sea, que todo lo que diga en el texto tenga algo que ver con el tema, ¿no? Si estamos hablando de contaminación ambiental, pues todo lo que diga el texto tiene que estar relacionado con eso. Pero si digo contaminación ambiental y luego empiezo un párrafo diciendo de contaminación ambiental y otros párrafos digo de otra cosa, pues ya no hay coherencia, ¿no? Por fin, ¿estabas hablando de contaminación ambiental o estás hablando de este, de inventos o no sé qué? O sea, entonces, algo de tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, si empiezo diciendo, pues eso, como lo que estamos diciendo, ¿no? De invernadero. Pues el invernadero, pues se inventó en no sé el año, no sé cuándo, y tal cosa, no sé qué, o sea, y antes del invernadero, pues hubo no sé qué, o sea, entonces, por fin, estoy hablando de contaminación o estoy hablando de tecnología, ¿no? Es como que ya se salió el tema, ¿no? Entonces, no de suceder eso. Todo debe hablar del tema principal. Como digo, quizás una que otra cosita, ¿no? Pequeñas líneas muy breves, a hablar de algo secundario, ¿no? Aunque también debe estar relacionado con el tema, ¿no? Bueno, en ese caso, si yo, lo que dije hace rato, ¿no? Una breve descripción de qué es el invernadero. ¿Me salí del tema? Pues no necesariamente, porque pues siempre estoy, pues como su nombre lo dice, hay efectos de invernadero, gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero pues están relacionados con la contaminación. Entonces, decir una breve explicación del invernadero, pues no afecta en el tema, ¿no? O sea, pero eso sí tiene que ser muy breve, ¿no? Muy breve.
Entonces, solo digo, es una pequeña descripción, dice, ¿no? Del verdadero es tal cosa, listo. Y ya sigo con mi tema. Entonces, no me estoy saliendo del tema. Simplemente estoy haciendo una pequeña, como dice, como dice, paréntesis, ¿no? O abriendo una explicación extra, ¿no? O adicional. Entonces no es salirse del tema. Entonces, dediqué nada más unas pequeñas líneas a decir algo secundario. Entonces, no me estoy. Pero la gran mayor parte del texto sí se enfoca en este tema de la contaminación ambiental. Entonces, no. Entonces, ¿tiene coherencia mi texto? Sí. Porque una que otra cosita dije, secundaria. Pero, pero sí el receptor sí puede darse cuenta que todo el texto se enfoca en este tema. Aunque dije ciertas cosas secundarias que podrían estar relacionadas con otro tema, pero no son muy largas, o sea, es muy cortitas. Y además, estas cosas sí tienen que ver con el tema. No es que no es que sean completamente de otro tema, ¿no? Sí tienen que ver con el tema también. Entonces, entonces no me estoy saliendo, pero sí ya me profundizo demasiado en esas cosas secundarias. No, eso sí no. Entonces, eso es la coherencia. Y la cohesión es de que haya el orden correcto, la secuencia correcta. No voy a decir primero luego y después primero, no. O poner finalmente al principio o en medio, no. Tampoco. Finalmente tiene que ser al fin, como su nombre lo dice, finalmente, o sea, al final, ¿no? Entonces, eso es la cohesión. Bien. Entonces, ¿entendido? Eso es parte de la comprensión lectora. Pero ya, mañana seguimos. ¿Alguna duda con esto? ¿Dudas? Bueno, entonces ya, vamos a dejarlo hasta aquí de este tema. Vale, vamos a seguir con el otro. Pero como siempre, vamos a hacer una pausa. Una pausa para. Ah, perdón.